Descubre el lado oculto de la amabilidad. 7 formas inesperadas en que puede transformar tu vida. María observaba por la ventana de su pequeña casa, un legado de su abuela, mientras el sol comenzaba a caer sobre el vibrante barrio de México donde vivía. Las risas de los niños que jugaban en la calle se entrelazaban con sus pensamientos, la angustia de no saber cómo iba a alimentar a su hijo Diego, el vacío que había dejado la pérdida de su trabajo y la incertidumbre que acechaba cada día. La vida, que alguna vez le sonreía, había girado abruptamente, dejando la dulce melodía de la rutina transformada en un lamento silencioso. Se sentía atrapada, como si cada rayo de sol que entraba por la ventana le gritaba que el tiempo se le escapaba. Mientras caminaba por el parque con su perro, la sensación de aislamiento la envolvió con fuerza. Entonces se encontró con don Felipe, ese anciano sabio que siempre tenía una historia lista para compartir. La calidez de su voz, aquella que solía alegrarle el día, ahora resonaba en su pecho como un eco de tiempos mejores. Decidió hacer una pausa en su camino, quedándose a escuchar sus relatos, y ahí el encuentro casual se transformó en un hilo que ataba sus mundos. Pero cada historia, cada risa compartida, era un recordatorio de lo que había perdido. A medida que los días se convertían en semanas, María comenzó a participar más en el barrio, se unió a las actividades de la escuela de Diego, intentando aportar su voz en un entorno donde se sentía invisible. Pero en una de esas reuniones se encontró cara a cara con un antiguo colega, su mirada cargada de desdén. Aquel hombre, que una vez admiró su trabajo, ahora parecía disfrutar descalificándola. Al principio, la incomodidad la envolvió, pero pronto la angustia dio paso a una furia justificada. ¿Cómo había llegado a este punto? La oferta que le lanzó su antiguo compañero resonó en su mente como una campana de alarma. Le ofrecía la oportunidad de regresar a un mundo profesional que había soñado, pero a cambio de lo que más valoraba, su deseo de ayudar a una madre que enfrentaba la enfermedad de su hijo. Sus pensamientos se agitaban. ¿Era legítimo sacrificar su integridad, su propósito, por la ilusión de un trabajo seguro? La ambición y la compasión se entrelazaban, y en su mente se formaba un laberinto de emociones contradictorias. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión crecía en su pecho, como si caminara sobre un hilo delgado pronto a romperse. En cada acto de amabilidad que antes parecía insignificante, descubría su poder transformador. En cada tarea revisada, cada conflicto medido, María acumulaba pequeñas victorias. Pero cada paso adelante se contraponía a la sombra de la traición que su colega había arrojado sobre sus días, recordándole que el mundo podía ser cruel. Y así, en una reunión en la que debía defender su lugar, cuando él intentó desacreditarla frente a todos, María sintió que su propio dolor se transformaba en algo más profundo. La necesidad de justicia, la urgencia de demostrar que era más que su pasado. El silencio llenó la sala. Ahí estaba la pregunta crucial. ¿Se convertiría en lo que siempre había detestado o reconciliaría su dolor con el amor que había cultivado? La tensión era palpable, cada mirada reposando sobre ella, y el tiempo parecía congelarse mientras el desafío se cernía sobre su futuro. El silencio se mantuvo unos instantes, quebrando el hilo de tensión que unía a todos los presentes. María sabía que no podía permitir que su incertidumbre o su dolor la desbordaran. Una decisión firme empezó a tomar forma en su mente, una que prometía reescribir no solo su vida, sino la forma en que se veía a sí misma. Miró a su alrededor, a esos rostros que habían sido testigos de su caída. Algunos mostraban simpatía, otros desconfianza, pero todos esperaban su respuesta. El eco de las palabras de su antiguo colega aún resonaba. No estás a la altura. ¿Era cierto?
Cada vez que todo parecía perdido, las pequeñas formas de amabilidad que había cultivado la habían ayudado a levantarse. Esto fue lo que le dio claridad en medio de la neblina de aquel momento crítico. «Quizás no estoy a la altura de tu visión de éxito», respondió María, sintiendo que sus palabras comenzaban a fluir con una autoridad inesperada. «Pero he aprendido que el éxito no se mide solo por el título que uno lleva, sino por cómo impactamos la vida de los demás. Y he trabajado para construir un futuro para mi hijo, un futuro donde el amor y la integridad importen más que un salario». La voz de María resonó en la sala, cada palabra cargada de convicción. Un susurro de sorpresa se escuchó entre el público. Aquello que había comenzado como un acto de defensa se convertía en una declaración reveladora. Con cada frase se sentía menos como un objeto de burla y más como un ser humano con una historia digna de ser contada. La angustia que un día la había paralizado se transformó en empoderamiento. Don Felipe había sido su aliado silencioso, el símbolo de la fortaleza en la fragilidad. Ella recordaba las historias de perseverancia que le había contado. Aunque en ese momento el dolor aún estaba fresco, la lucha de aquellos que enfrentan la adversidad también había sido parte de su aprendizaje. María hizo un profundo respiro. Y exhaló. Era un momento decisivo, uno en el que el caos de su vida podía adquirir sentido. Se dirigió al hombre que había intentado derribarla. «Entiendo que quieres demostrar tu valía, pero no necesito utilizar a los demás como escalones para mi éxito. He aprendido a levantarme por mí misma». La mirada burlona que él había mantenido fue reemplazada por una mezcla de sorpresa y respeto. Por primera vez, no era el mismo juego de poder, el mandato era ahora suyo. Al avanzar en la reunión, María se sintió más fortalecida que nunca. Había decidido ignorar la vergüenza que había llevado como estigma, y comenzó a ver su vulnerabilidad como un símbolo de su humanidad. Se sentía como una nueva versión de sí misma, dispuesta a enfrentar lo que viniera. Sin embargo, a medida que abandonaba la sala, una dependencia desconocida comenzaba a brotar dentro de ella. La idea de que habían comenzado a prestarle atención encendió una chispa en su interior. Aquello, junto con la pulsante necesidad de justicia, prometía una nueva dirección en su vida. Pero el desafío no había terminado. El camino frente a ella aún estaba lleno de decisiones cruciales y lecciones por aprender. Mientras salía, un rayo de luz atravesó las nubes grises que ocultaban el sol. María sabía que cada paso la acercaba a un nuevo capítulo en su vida. ¿Podría realmente encontrar la manera de equilibrar sus ambiciones personales con su deseo de ayudar a los demás? Las voces de quienes habían escuchado su declaración reverberaban en su mente, exigiendo que se enfrentara a una pregunta inquietante. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para defender aquello en lo que creía? La prueba más grande aún estaba por llegar. Afuera, el aire fresco la envolvía como un cálido abrazo, pero María no podía dejar de sentir que el momento que había dejado atrás era solo el inicio de algo más complicado. Con cada paso, el eco de su propia voz resonaba en su cabeza. Cada palabra lanzada en la reunión era como un ladrillo añadido a la nueva estructura de su vida. No obstante, la determinación que sentía no equivalía a la confianza plenaria que buscaba. Esa noche, después de cenar con su hijo, se sentó frente al espejo de su cuarto. La imagen que le devolvía el espejo era de una mujer con rasgos marcados por la lucha y la perseverancia. Recordó el momento en que había tomado el escenario, todo el llanto y la desilusión que llevaba en su interior, y cómo eso se había transformado en una potente arma de autoafirmación. Sin embargo, sabía que aún quedaba mucho por hacer. No podía darse el lujo de conformarse con una corta victoria. El siguiente paso que decidió dar era educarse más allá de lo que le habían enseñado. María envió solicitudes a varios cursos en línea sobre liderazgo y desarrollo personal. Había un mundo de conocimiento esperando ser descubierto, y era el momento de aprovecharlo. Al día siguiente, con una sensación renovada, se lanzó a la búsqueda de información, revisando contenidos y talleres que capacitarían sus habilidades. Al principio, no fue fácil conciliar su tiempo. Cada lección la llevó a cuestionamientos profundamente arraigados sobre sí misma y su visión de éxito.
A medida que absorbía nueva información, su mente comenzaba a abrirse a horizontes que antes no consideraba. Demandaba tiempo y esfuerzo, pero había un creciente entusiasmo que compensaba la fatiga. Sentía que cada nueva idea era un mosaico que encajaba perfectamente en su futuro. Sin embargo, las dudas no desaparecían tan rápido. En una de las sesiones de un curso de oratoria, se encontró frente a una pantalla cargada de palabras. ¿Te atreverías a dar un discurso frente a un grupo real?, preguntó el instructor. Esa simple pregunta la hizo dudar. Las imágenes de su reciente reunión frenaron su impulso. ¿Acaso aún tenía eso que ofrecer? Pero al repasar su declaración anterior, sintió que cada testigo de su caída también había sido un testigo de su resurgimiento. Recordando ese momento, decidió que sí, haría un discurso, pero no solo para convencer a los demás. Esta vez sería para darse a sí misma el respeto que había anhelado durante tanto tiempo. A medida que las semanas avanzaban, esa idea se mantuvo latente. El próximo encuentro de oratoria se acercaba, y con ello la promesa de un nuevo desafío. Se sentía como si estuviese destinada a forjar una voz que pudiera resonar no solo en su vida, sino también en la de otros. La necesidad de demostrar que no era lo que otros creían que era, alimentaba su determinación. Cuando el día del discurso llegó, sintió que iba a enfrentar una batalla. En su mente recreó cada paso, cada pausa, cada emoción que pretendía transmitir. Se liberaría del pasado y liberaría a aquellos que también se sentían atrapados por las expectativas ajenas. Antes de lanzarse al escenario, una voz interna la frenó, brindándole un momento de reflexión. ¿Cómo usarás tu voz? La pregunta resonaba, porque no iba a hablar de ambición o de éxito convencional, sino de la resiliencia que la había levantado del abismo. ¿Hasta dónde llegaría realmente para hacer valer su nueva verdad? Mientras se dirigía al micrófono, los murmullos del público se desvanecieron. Una mezcla de nervios y resolución la inundó. Su historia estaba a punto de ser compartida nuevamente, no solo como un relato, sino como una declaración de identidad. ¿Sería capaz de transformar su amabilidad en un motor poderoso que cambiara el curso de su vida y la de otros? Las luces se atenuaron al inicio del evento, y María sintió una oleada de valor que emanaba de su interior. Había llegado el momento de descubrir hasta dónde la llevaría su nueva voz. Cada palabra que pronunciaría esa noche tendría el poder de transformarla una vez más. Quedaba la pregunta, ¿cómo soportaría la presión de esta nueva prueba? El micrófono pareció vibrar con la electricidad de su nerviosismo mientras María se colocaba frente al auditorio. Se detuvo. Un instante, enfocándose en respirar hondo, consciente de que cada respiro debía ser un paso hacia la definición de su nueva identidad. La luz del escenario iluminaba su rostro a medida que sus pensamientos se convertían en un torrente de imágenes y emociones que empujaban a salir. La emoción del momento envolvía cada rincón de su mente. «Hoy estoy aquí para compartir mi viaje», comenzó, sintiendo el sonido de su voz resonar en el micrófono. Su primera frase era un ladrido de determinación que rompía la tensión en el aire. A medida que avanzaba en su discurso, comenzó a ver el espacio no solo como un escenario, sino como un terreno fértil donde podía hacer crecer la semilla de su resiliencia. Cada anécdota que compartía, cada risa y cada lágrima contenida en su narrativa estaban diseñadas para conectar con el público de una manera auténtica. A medida que hablaba sobre los desafíos que había enfrentado, una sensación de liberación se apoderó de ella. No solo contaba su historia, sino que revivía cada dolor y cada triunfo, transformando su vulnerabilidad en un estandarte de fortaleza. Ser amable no significa ser débil, al contrario, requiere una valentía ardiente que pocos se atreven a mostrar, afirmó. Las palabras fluían, y con cada frase sentía que cada ladrillo que había apilado en su interior se transformaba en un cimiento sólido. María empezó a notar algo peculiar. El auditorio no solo escuchaba, sino que estaba presente, con miradas fijas y atentas. Eso la impulsó a profundizar más, a explorar áreas aún inexploradas de su discurso. Sin embargo, mientras hablaba de sus fracasos, una sombra de duda cruzó su mente.
¿Realmente había dejado atrás esos momentos de debilidad? ¿Acaso no era aquella una lucha diaria? Una parte de ella se resistía a la idea de que el viaje había terminado, y eso era un recordatorio ineludible de que si bien había crecido, el crecimiento era un proceso interminable. El verdadero desafío es aprender a amar cada aspecto de uno mismo, incluso las partes quebradas, continuó, proyectando su lucha. Al concluir su discurso, María sintió como una ola de energía recorriera la sala. Las miradas de admiración y conexión la envolvían, y por un breve momento el miedo quedó relegado. Quiero que sepan que la amabilidad es un acto de valor, y cada uno de nosotros puede ser un faro de luz en la vida de otro. Si yo pude transformarme, ustedes también pueden. Juntos podemos crear un mundo donde nuestra humanidad sea nuestra mayor fortaleza. Terminó, sabiendo que había compartido algo profundamente personal y poderoso. En la ovación que siguió, experimentó un torrente de emociones mixtas. La euforia de haber dado todo lo que tenía en el escenario se mezcló con la inquietud de lo que vendría después. Aunque la sensación de logro era intensa, también lo era la presencia de una nueva inquietud, la necesidad de consolidar este cambio en su vida cotidiana. En el vestíbulo se encontró con reunió con algunos asistentes y fue alentada por sus palabras de apoyo. Pero a medida que la noche avanzaba, una pregunta seguía resonando en su mente. ¿Cómo se traduce esta visión de amabilidad y fuerza en el día a día? Mientras se dirigía hacia su casa, una idea surgió, brillante y desafiante. Organizar un círculo de discusión sobre liderazgo con otras mujeres que, como ella, buscaban un propósito renovado. Esto podría ser la forma de llevar su nuevo enfoque hacia el exterior y seguir nutriendo su crecimiento personal. Sin embargo, la incertidumbre de lanzar una iniciativa así comenzó a carcomerla. Con cada curva del camino a casa, pasaba del optimismo al escepticismo. ¿Tendría la fortaleza para liderar? La presión de poner en práctica sus ideas era aterradora, pero también inspiradora. Se detuvo en un semáforo y sintió que el destino le estaba brindando otra oportunidad. Cuando la luz se puso verde, la trayectoria de su vida parecía estar en una encrucijada. Emprender un nuevo viaje podría ser el desafío que la llevaría a un nivel más profundo de transformación personal y profesional. ¿Se atrevería a dar ese paso? La incertidumbre comenzaba a gestarse, y en su corazón brotó una renovada excitación. El día siguiente, María despertó con un aire de determinación. La idea de iniciar un círculo de discusión sobre liderazgo resonaba cada vez con más fuerza en su mente. Pero la emoción se entremezclaba con una inquietud palpable. Tomaría un paso audaz, pero ¿cómo lo haría? Mientras tomaba su café matutino, la chispa de un plan comenzó a tomar forma. Sabía que no podía hacerlo sola, y la posibilidad de encontrar aliadas la llenaba de energía. Decidió que su primer paso sería recabar opiniones sobre su idea. Con la mente abierta, pensó en las mujeres que admiraba, aquellas que encarnaban la amabilidad que ella misma veneraba. Se concentró en 3 colegas que siempre mostraban una atmósfera de apoyo genuino. ¿Quién mejor para ser parte de este proyecto? En el trabajo, María tomó la iniciativa y organizó una pequeña reunión. Para su sorpresa, sus compañeras se mostraron receptivas, cada una compartiendo sus propias experiencias de liderazgo. Durante la charla, sintió cómo el intercambio de ideas se convertía en una danza colaborativa. Sus miedos se desvanecieron a medida que avanzaba la conversación. Esto era exactamente lo que necesitaba. Un espacio donde cada voz contara y se construyera una comunidad de aprendizaje. Sin embargo, durante la discusión, algo inesperado surgió. Mientras discutían sobre el concepto de liderazgo, una de sus compañeras, Ana, hizo una pregunta inquietante. ¿Y qué pasa si no somos suficientemente buenas para liderar? Aquella frase resonó en María, como un eco que retumbaba en su interior. Nunca había sido fácil enfrentarse al espectro de la autoexigencia, y esa inquietud se manifestó en ella como un desafío directo. María lo sintió como un momento crucial. No solo tenía que lidiar con su percepción de ser una líder, sino también con la necesidad de crear una cultura que combatiera esas dudas.
Era evidente que su círculo no solo necesitaba examinar el concepto de liderazgo, sino también adentrarse en la práctica de la amabilidad como pilar fundamental. Ella quería que todas sintieran que había espacio para la vulnerabilidad y la autenticidad. Con el nudo en el estómago que muchas veces le había acompañado en sus días de incertidumbre, decidió que era el momento de abrirse sobre sus propias luchas internas. Así, comenzó a compartir sus experiencias. Las historias de sus inseguridades y las batallas que había tenido que librar resonaron en el grupo, mientras la conversación se tornaba más íntima y profunda. Se trata de desmantelar la idea de que tener poder significa ser inflexible. La verdadera fortaleza se encuentra en la capacidad de ser humano entre humanos, declaró, sintiendo que cada palabra le acercaba más a la transformación que anhelaba. Las respuestas de sus compañeras fueron sinceras y vulnerables, creando un ambiente seguro donde cada una pudo reflexionar sobre sus propias luchas. El círculo se estaba formando, aun a pesar de que el proceso le demandaría tiempo y esfuerzo. En ese pequeño encuentro sintió que había semillas plantadas, la amabilidad comenzaba a florecer y su liderazgo empezaba a definirse. Una de las compañeras, Marta, sugirió la idea de un evento abierto a más mujeres. Aquel comentario encendió una chispa de entusiasmo en María, pero también una nueva tensión. Lanzar un evento significaba enfrentarse nuevamente al miedo del juicio, pero al mismo tiempo era una oportunidad de elevar sus voces y expandir la conversación sobre la amabilidad en el liderazgo. ¿Cómo podría ella llevar esa idea a otro nivel y convertirla en una plataforma accesible? Mientras terminaban la reunión, María se sentía en la cima de una montaña, pero también ante un abismo. Había despertado su lado impulsor, al tiempo que se cuestionaba su capacidad para dar este salto que transformaría no solo su vida, sino la de muchas otras. La decisión estaba a la vuelta de la esquina, y el eco de la inseguridad la seguía atormentando. ¿Cuál sería el siguiente paso que la llevaría a consolidar este deseo de cambio? La intersección entre la amabilidad y el liderazgo requería acción directa, y el tiempo parecía escaso. El día se desvanecía, y mientras regresaba a casa, el silencio en su mente fue roto por una revelación impactante. A veces, liderar no significaba tener todas las respuestas, sino reunir el coraje para plantear preguntas que podrían cambiar vidas. Sintió que las próximas decisiones definirían no solo su futuro, sino también su crecimiento personal. ¿Estaba preparada para descubrir realmente el lado oculto de la amabilidad? La angustia de la incertidumbre regresó con fuerza. María sabía que se encontraría con un dilema moral. ¿Podría escuchar su voz interior sin dejarse llevar por el miedo? La siguiente semana marcaría un momento crítico. El resultado de esta búsqueda podría ser el que la transformara definitivamente. María pasaba las noches en vela, su mente un torbellino de ideas y miedos sobre lo que implicaría llevar a cabo un evento que, según ella, podría ser transformador. La propuesta de abrir el círculo de discusión, en lugar de permanecer como un pequeño grupo escondido en una sala de reuniones, comenzaba a tomar forma en su cabeza, pero con cada nuevo paso, las inseguridades la acechaban más. Decidió que no podía dejar que esos temores la paralizaran. La única manera de avanzar era personalizar el evento, de modo que fuera un reflejo auténtico de lo que ella deseaba compartir. Entonces se sentó frente a su computadora y empezó a escribir. Era un ejercicio en el que conectaba con su propio propósito, un intento consciente de poner en palabras la visión de un espacio seguro, donde las mujeres no solo pudieran hablar de liderazgo, sino también aprender a ser vulnerables en un entorno profesional. Al rato, lo que era solo un esbozo repleto de ideas, cobró vida. Con cada oración, se sentía más centrada y decidida. Comenzó a delinear los temas. Cómo las pequeñas acciones de amabilidad podían transformar la obediencia en compromiso, cómo la autenticidad podía moderar el miedo, y cómo el apoyo mutuo reforzaba la voz interior. Cada tema resonaba con su propia travesía, y se dio cuenta de que, sin darse cuenta, había encontrado su voz en ese proceso. Sin embargo, a medida que el contenido se expandía, también lo hacía su miedo. ¿Podría realmente hacer esto? La duda surgió de nuevo, acompañada de la preocupación sobre si sus compañeras la verían como una impostora, como alguien que hablaba sobre liderazgo sin haberlo dominado. Esa inseguridad se arrastraba silenciosamente, dispuesta a desestabilizar todo lo que había construido hasta ese momento. Fue entonces cuando decidió darle un giro a su estrategia. En lugar de ocultar sus dudas, podría ser totalmente transparente con aquellas que pretendía invitar.
Así, podría convertir su vulnerabilidad en una fortaleza. En su mente surgió un mensaje claro. El evento no será sobre la perfección del liderazgo, será sobre el viaje y el crecimiento. Se vio a sí misma como oradora, pero también como aprendiz. Y esto la llevó a una nueva reflexión sobre su propio estilo de liderazgo, uno que se basaba en la conexión genuina y el entendimiento compartido. Al día siguiente, se sentó con sus amigas nuevamente, esta vez no solo para organizar el evento, sino también para explorar sus miedos juntos. Con claridad, expresó su visión y las dudas que habían empezado a atormentarla. Cierto es que abrirse no le resultó sencillo, pero cada palabra pronunciada fue un acto de liberación. Se sintió cómoda en ese espacio seguro que había intentado crear, donde todos podían ser sinceros. Sus compañeras respondieron con empatía y comprensión. La conversación fluyó en un vaivén interminable de ideas y reflexiones. Y para su sorpresa, las inseguridades que había compartido se convirtieron en el catalizador perfecto para un diálogo profundo. No solo hablaron de liderazgo, también exploraron lo que implicaba ser vulnerables y cómo podían ser amables consigo mismas mientras enfrentaban el desafío. El ambiente en la sala se tornó cálido. Era la primera vez que en un espacio profesional experimentaba tal conexión genuina. A medida que se empezaban a cimentar los cimientos del evento, María sintió que cada palabra, cada historia compartida, apuntalaba su confianza de manera inusitada. Sin embargo, el avance también le trajo un claro recordatorio de lo que estaba en juego. La presión de llevar a cabo el evento se volvía palpable, y con cada paso forward, el miedo al fracaso se despertaba en su interior. El día de la reunión ya se acercaba, y con ello, la responsabilidad de combinar la profundidad del contenido con el impacto emocional que tanto anhelaban generar. La mezcla de emoción y ansiedad palpitaba dentro de ella, y mientras más próximos estaban los días, más consciente se volvía de que estaba abriendo la puerta a un terreno aún inexplorado. ¿Sería capaz de ser la líder que siempre había deseado ser, sin perder su esencia? La respuesta parecía más lejana que nunca, y esa incerteza, tan familiar a su corazón, iba a definir el desenlace de esa travesía. Pero algo en su interior comenzaba a vibrar con anticipación. Quizás estaba justo a las puertas de descubrir no solo el valor de la amabilidad, sino una nueva faceta de su propio liderazgo. Así, se preparó para dar el siguiente paso. Una invitación a un evento que podría cambiar no solo su vida, sino también la de muchas otras. Justo cuando se sentía lista para compartirlo, el sonido del teléfono la sacó de su profunda reflexión. Un mensaje inesperado parpadeaba en la pantalla. ¿Podemos hablar? La voz del desconocido la llenó de inquietud. ¿Qué podría significar eso para su viaje y sus planes? María miró el teléfono por un momento, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. La incertidumbre del mensaje capturó su atención, sembrando una mezcla de curiosidad y temor. Quiso ignorarlo, escondiendo su ansiedad bajo la rutina del día a día, pero la curiosidad ganó. ¿Quién querría hablar con ella y respecto a qué? Decidió aplazar sus pensamientos sobre el evento. La invitación inesperada parecía más relevante en ese instante. Así, sin darse cuenta, su composición de ideas y propósitos se desdibujó momentáneamente bajo la sombra del desconocido. Se armó de valor y contestó, pidiendo una reunión. A medida que pasaban las horas, la conversación con su amiga del mensaje empezó a ser una distracción. Dedicó tiempo para reflexionar sobre la preparación del evento, pero su mente volvía al mensaje repetidamente. «Céntrate en el evento», se repetía, pero la intriga la llevaba a cuestionar qué le depararía a esa conversación. Al día siguiente, se encontraron en una cafetería. La atmósfera vibraba no solo con café y risas, sino con una palpable tensión que María no pudo evitar notar. Aquel encuentro, aunque informal, era un paso hacia lo que podría convertirse en una revelación esencial sobre ella misma. La amiga, Ana, llegó con una sonrisa, pero en sus ojos se podía vislumbrar un mar de dudas. Comenzaron hablando de trivialidades, pero María, con inteligencia emocional al límite, los llevó hacia un plano más profundo, preguntando cómo se sentía en su propia vida profesional. Una conversación que comenzó en la irrelevancia se tornó en una exploración honesta de luchas y fracasos.
Ana se abrió sobre sus propios miedos, su real lucha con el concepto de amabilidad en un entorno competitivo. ¿Eres amable contigo misma?, preguntó María. La mirada de Ana se desvió, como si esas simples palabras destaparan un cofre de emociones reprimidas. María comprendió que no solo sus inseguridades eran la barrera. La percepción de lo que significaba ser amable en un contexto profesional era sutil y complejo. La amabilidad se convirtió en un tema recurrente. ¿Cómo puedes ser amable sin que te vean como una débil?, cuestionó Ana con inquietud. La lucha entre la dureza del entorno laboral y la necesidad de un enfoque más humano resonaba en la mente de ambas. A través de la conversación, María descubrió que el liderazgo no solo requería fortaleza, sino empatía, que la vulnerabilidad podía ser un pilar fuerte si se sostenía con intenciones sinceras. La revelación se alzó en ella como una luz brillante. Su propia lucha, el evento, las inseguridades, el miedo a ser considerada impostora, estaba intrínsecamente relacionada con ese mismo dilema. ¿Cómo podía proyectar liderazgo y amabilidad simultáneamente? El entorno tan a menudo premiaba la agresividad y la ambición a expensas de la compasión. Mientras la conversación se desenvolvía, sentido de urgencia volvió a llenar a María. Comprendía que su evento no solo sería un espacio para la reflexión, sino una declaración de intenciones. Era un acto audaz de autenticidad. Debía dar un paso más allá, no solo compartir su visión, sino liderar con el ejemplo. Al final de la conversación, las dos mujeres hicieron un pacto tácito. Trabajarían juntas en una idea que no solo invitara a la reflexión, sino que también desafiara la norma. Con cada palabra de Ana, María sentía que se desataban nuevas posibilidades dentro de ella, una recuperación del poder que pensaba perdido. Por primera vez, entendió que transformar su vida y la de las demás no dependía de la perfección, sino de la disposición a abrazar la vulnerabilidad y la bondad en un entorno profesional que muchas veces la rechaza. A medida que se despidieron, una nueva inquietud surgió en la mente de María. Si este pacto con Ana podía ser el primer paso hacia una red de apoyo, entonces tal vez debería abrirse aún más, compartir más y llegar a otras voces. El desafío ya no era solo su evento, sino más bien un eco de amabilidad que podía resonar más allá. Con cada paso, una nueva pregunta emergía. ¿Cuántas más podrían unirse a este viaje y cómo podrían impactar en sus propias vidas? Esa incertidumbre alimentó su determinación y al llegar a casa se sentó nuevamente frente a su computadora. Pero esta vez no estaba sola en su camino. Ante la pantalla vacía como una hoja en blanco, pensó que quizás ya no se trataba solo de un evento, sino de un movimiento. Sin embargo, justo cuando empezaba a escribir, un segundo mensaje llegó a su teléfono. Hablo por un grupo de mujeres que quieren participar en tu proyecto. El instante se llenó de posibilidades y un escalofrío de emoción recorrió su cuerpo. ¿Sería este el empujón que había estado esperando? ¿Podría su visión expandirse más allá de lo que alguna vez imaginó? María se quedó inmóvil frente a la pantalla, su mente silbando en un torbellino de ideas y preguntas. Aquella propuesta inesperada podía ser el catalizador que necesitaba, pero la profunda responsabilidad que sentía la llenó de indecisión. ¿Realmente quería asumir este compromiso, al que tantas personas se estaban sumando? La idea de un movimiento, de un grupo, la hacía temer que se le escapara de las manos. Mientras el pulsar del tiempo seguía su curso, recordó las palabras de Ana. La amabilidad, como fuerza de empoderamiento, resonaba en su mente, desafiando su noción de competencia y éxito. Ya no podía ignorar que la amabilidad no solo era un adorno, sino una estrategia potente. Se sentó en su escritorio, dispuesta a planear con meticulosidad. Cada acción contaba. La primera tarea se presentó clara en su mente: definir el mensaje. Con cada palabra escrita, comenzaron a despejarse las dudas que la habían asediado. La amabilidad transforma, no solo a quienes la reciben, sino también a quienes la practican, escribió. Al teclear, un nuevo sentido de propósito la invadió.
Se dio cuenta de que había estado concentrándose en lo que otros podrían pensar de ella, cuando en realidad esa iniciativa podría ser una vía para cambiar no solo su vida, sino la de tantas mujeres que enfrentaban luchas similares. María se dio cuenta de que para ser líder en este nuevo capítulo no solo requería coraje, sino también estar dispuesta a ser vulnerable frente a los demás. La idea de construir una red de apoyo comenzó a tomar forma y sintió que ya podía visualizar a cada mujer que podría beneficiarse de un espacio donde la amabilidad no fuera señalada como debilidad, sino como fortaleza. A medida que se sumergía en la creación de contenido, los mensajes de las participantes comenzaron a fluir. Algunas compartían sus historias, sus temores y anhelos. Otros, inspiradores relatos sobre cómo la amabilidad las había elevado en momentos de adversidad, hicieron que el enfoque de María se desplazara hacia la acción real. Debía armar este movimiento de manera que cada voz se escuchara, que cada experiencia tuviera peso. La urgencia alimentó su creatividad, y cada día los mensajes se acumulaban. Sin embargo, no todo fue sencillo. Al mismo tiempo que la emoción de estructurar el grupo crecía, también emergieron sus propios miedos. ¿Sería capaz de manejar las expectativas de todas? ¿Cómo proteger la esencia del movimiento frente a posibles críticas o desavenencias? Cada vez que esos pensamientos la acosaban, recordaba con claridad la conversación con Ana. La resolución se hacía más firme, el primer paso que darían. Juntas sería organizar un encuentro donde cada voz pudiera brillar. Lograr eso significaba no solo aceptar su vulnerabilidad, sino también convertirla en una fortaleza colectiva. Sin embargo, una sombra de desconfianza la invadía. A medida que su plan se volvía más concreto, no podía evitar preguntarse si los escollos en el camino serían demasiado difíciles de superar. La presión para demostrar que esto valía la pena se hacía palpable y por momentos el miedo al fracaso quería eclipsar esas nuevas oportunidades de crecimiento. Una noche, tras haber trabajado durante horas, el eco de una voz conocida resonó en sus pensamientos. La manera en que Ana había hablado sobre la balanza entre agresividad y compasión se volvió un mantra que la ayudó a recuperar la claridad. Pero entonces, un nuevo mensaje interrumpió sus pensamientos. ¿Por qué alguien querría escuchar sobre amabilidad en un mundo tan competitivo? Si su propia voz era cuestionada, ¿cuántas más lo estarían? María sabía que, sin embargo, ese era un debate interno que debía afrontar, uno que no debía permitir que la detuviera. Mientras meditaba sobre la respuesta que daría, una idea brillante emergió. Tal vez el camino para enfrentarse a la negatividad y la duda sería abrir una conversación al respecto, reflejando esta cultura de competencia que tanto rechazaba. La amabilidad podría ser una respuesta a esa necesidad profunda de humanidad. En ese instante, la luz que al principio había titulado con miedo y duda se convirtió en una llama ardiente de determinación. María estaba lista para enfrentar el reto de comunicación, pero sabía que debía prepararse para no ceder ante las críticas. Cuando miró su teléfono otra vez, se dio cuenta de que la presión del mensaje anterior era más que una simple invitación, era un llamado a la acción que debía ser respondido con valentía. ¿Podría ella convertirse en esa voz que desafiaría la norma y demostrar que la amabilidad no solo era deseable, sino necesaria? El cálculo del riesgo se tornaba cada vez más inevitable, y eso la empujaba hacia adelante. Mientras se esforzaba por formular un mensaje, su mente se agitaba con sueños de lo que podría ser. Era el comienzo de una maduración personal profunda. El camino no se presentaba claro, pero las coordenadas de su destino parecían irse ajustando poco a poco. Transcurridos unos días, María estaba aún en su laboratorio de ideas cuando recibió una sorprendente invitación, la posibilidad de exponer sobre su iniciativa en un evento local. La propuesta provocó en ella un torbellino emocional, pero lo que realmente la sorprendió fue lo que le cuestionó su propio corazón. ¿Estaba lista para convertirse en el rostro de esta transformación? Mientras las emociones luchaban dentro de ella y una mezcla de entusiasmo y miedo la embargaba, fue consciente de una verdad reveladora. El nivel de compromiso que iba a asumir respondería no solo a su deseo de inspirar a otros, sino a un profundo viaje interior que apenas estaba comenzando.
La pregunta ya no era si podría enfrentarse a este nuevo desafío, sino qué estaría dispuesta a sacrificar para que el movimiento pudiera ganar fuerza. En aquel instante, cada paso que había dado hasta ahora se conectaba con otra pregunta ensordecedora que la empujaba hacia el borde. ¿Y si lo que estaba a punto de descubrir sobre sí misma era más grande de lo que jamás había imaginado? El correo seguía abierto en la pantalla, invitándola a participar en el evento que tantos nervios le generaba. María tomó un respiro profundo. Sabía que la decisión de sacar su voz al mundo planteaba un nuevo reto. No solo se trataba de hablar ante una audiencia, sino de vulnerarse al compartir una visión que le era tan personal. Era un paso hacia adelante en su propósito, pero también significaba exponerse a la crítica, a la desacreditación. ¿Qué voy a decir realmente?, se preguntó mientras su mente comenzaba a darle giros negativos al plantear posibles cuestionamientos sobre su iniciativa. Pero ese giro de pensamientos, en lugar de detenerla, encendió una chispa de curiosidad. María reflexionó sobre las historias compartidas. Cada relato contaba su propia lucha, una lucha que muchas veces se superaba gracias a la amabilidad. Había en ellas una intensidad de experiencias que le inspiraba a seguir adelante. La noche la sorprendió en medio de un mar de notas, esquemas y colores. Sintió que cada idea era una parte de su esencia tocando el papel. La amabilidad no es un regalo, es el arma silenciosa más poderosa que tenemos. Es una habilidad que se puede aprender y practicar, escribió, cada palabra vibrando con las emociones que la motivaban. Era fundamental no solo presentar su visión, sino permitir que esas experiencias resonaran con las que aún no habían encontrado su voz. Sin embargo, la presión comenzaba a consumirse en su mente. ¿Tengo realmente la autoridad para hablar de esto? ¿Soy una genuina portadora de la amabilidad? A medida que esas dudas le asediaban, indagó en sus propias experiencias. Había momentos en su vida donde la bondad del otro había sido su salvación. ¿Por qué no compartirlo? A la madrugada siguiente, la idea de experiencias vividas se convertía en su estandarte. Comenzó a redactar no solo su mensaje, sino también un relato personal que conectara su historia con lo que la amabilidad representaba en su vida. Comprendió que la conexión emocional podría ser la clave para desmantelar las barreras que la duda había construido a su alrededor. Había practicado ante el espejo, se había grabado en su móvil y había revisado cada palabra escrita. Todavía necesitaba ese último empujón de confianza. Su red de apoyo comenzó a tomar forma gradualmente. Un puñado de mujeres dispuestas a ayudarla, cada una con su propia llama de amabilidad. Contactó a un par de ellas para compartir sus ideas, y al escuchar sus reacciones, la autoevaluación de su mensaje comenzó a afinarse. El feedback era un potente recordatorio de la efectividad del apoyo mutuo. Con cada conversación, sentía que su propio nerviosismo se desvanecía, como si la comunidad que comenzaba a formarse le ofreciera un bienestar renovado. Una tarde, durante una de estas reuniones, una de las participantes, Laura, le confesó: «Siempre he creído que ser amable me hacía débil, pero tú me has mostrado que la amabilidad es la fuerza más auténtica que podemos tener. Es tu historia la que puede cambiar esto para muchas más». Las palabras de Laura generaron un vuelco interno en María. Enfrentar sus propias inseguridades y compartir vulnerabilidades podía ser el camino hacia una conversación más profunda y poderosa. Sin embargo, la voz de la crítica interna aún la acechaba. Con su cabeza agachada sobre el teclado, se encontró cuestionándose: ¿sufriré un revés? ¿Y si mi mensaje no resuena como imagino? El sonido de esas dudas chocó contra su determinación. María estaba en medio de un cambio personal, una etapa donde su misión comenzaba a ser más grande que sus propios temores. Esa batalla interna se convertía en parte del mensaje que quería transmitir. La apariencia de la seguridad era solo un velo, y la auténtica valentía residía en aceptar las propias fragilidades. A medida que las semanas avanzaban, María se dio cuenta de que al asumir el papel de representante de su iniciativa, debía afianzarse no solo en su concepto de amabilidad, sino en su habilidad para tejer una narrativa convincente. Cada ensayo le mostraba nuevas facetas sobre sí misma que no había reconocido antes. La confianza empezaba a germinar. Sería una voz significativa, no solo para ella, sino para un grupo que hacía falta.
Finalmente, mientras se preparaba para el evento, sintió que el momento de la verdad se acercaba. Iba a estar ahí, hablando no solo de la amabilidad como un ideal, sino como una herramienta real y práctica. Pero al revisar sus notas una última vez, un nuevo rayo de inquietud surgió. ¿Era capaz de sostener la realidad y los cambios que su discurso podría desencadenar? La posibilidad de no cumplir con las expectativas ajenas se cernía sobre ella como una sombra. Al mirar el espejo, se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo el evento en sí, sino lo que representaba, el compromiso de ser una abanderada de la verdad y de abrazar la vulnerabilidad como una fortaleza. Con el corazón palpitante, se preguntó, ¿y si este era solo el comienzo de un viaje que transformaría no solo a los demás, sino también a mí misma de maneras inesperadas? Lo que sea que ocurriera, su determinación se convertiría en un refugio. Pero, al igual que cada odisea, el camino apenas comenzaba a esbozarse, y el futuro prometía más descubrimientos. Con el aliento entrecortado y el pulso acelerado, María dio el primer paso hacia el estrado, sabiendo que el verdadero testimonio de su amabilidad se manifestaría cuando enfrentara el miedo, desafiara su destino y compartiera su historia. ¿Realmente estaba preparada para ser la voz que podría desencadenar un cambio radical en su vida y en la vida de otros? En ese instante, la respuesta recientemente volvió aún más apremiante. María se adentró en el escenario, su corazón marcando el ritmo de un tango entre la ansiedad y la determinación. Las luces la inundaron, y la audiencia se convirtió en un mar de rostros expectantes. Este era su momento, y mientras sus pensamientos se precipitaban, recordó la esencia misma por la que se encontraba allí, la amabilidad como herramienta de transformación. Hoy estoy aquí para hablar sobre cómo la amabilidad ha moldeado no solo mi vida, sino también las vidas de quienes me rodean, comenzó, sintiendo que cada palabra emergía desde la profundidad de su ser. Su voz resonó, y con cada frase, los recuerdos de sus luchas se entrelazaban con la convicción de que la amabilidad no era debilidad, sino fuerza. Mientras compartía su historia, desde el vacío que la había envuelto tras perder su empleo, hasta los encuentros sinceros en el parque con don Felipe y su proceso de redescubrimiento en la comunidad, las inseguridades se disipaban. Las risas y las lágrimas que surcaban su relato mostraban la humanidad que todos compartían e impactaban en cada escucha presente. Era un acto de autenticidad que la fortalecía. Uno tras otro, los rostros de la audiencia reflejaban conexiones. Sus palabras trazaban puentes invisibles que unían almas de mujeres, activando memorias de sufrimiento y esperanza. La amabilidad puede ser el faro que guía nuestros caminos más oscuros, afirmó, y la ovación que siguió resonó como una caricia a su espíritu. La transformación que experimentó dentro de ella era palpable. Ya no era la misma mujer asustada que dudaba de sí misma. Había conquistado sus miedos, y su vulnerabilidad se había vuelto su mayor fortaleza. Aquella conexión auténtica con el público cumplía no solo una función, sino que devolvía a María la confianza que había reclamado durante tanto tiempo. Al concluir, María miró a la audiencia, un eco de identidades que unía a cada una de ellas. Si yo pude transformar mi vida a través de la amabilidad, cada una de ustedes también puede hacerlo. Juntas, podemos crear un movimiento de apoyo y fortaleza que invite a otros a seguir el mismo camino. Sus palabras quedaron colgando en el aire, impregnadas de un poder renovador. Una vez finalizado el evento, la respuesta fue abrumadora. Las mujeres se acercaron a ella con historias similares, con deseos de compartir y participar en el círculo de discusión que había nacido en su mente. María comprendió que el movimiento había comenzado, y su papel ahora era como faro, una guía que impulsaría a muchas a ser defensores de la amabilidad en sus comunidades. Su vida había cambiado radicalmente. Ya no solo era una madre enfrentando la adversidad, sino una líder que inspiraba a otros a ser su mejor versión. La transformación personal tuvo un efecto directo en su entorno. La amabilidad cultivada se prosperó en múltiples formas. Desde la apertura de grupos de apoyo hasta colaboraciones con profesionales que resonaban con su visión, el futuro se vislumbraba. Prometedor. María sonrió con satisfacción, sintiendo que la lucha había valido la pena. La pérdida, el dolor y la incertidumbre habían desencadenado una metamorfosis dentro de ella que le permitió alcanzar un nuevo propósito. Ya no veía el fracaso como un final, sino como un peldaño hacia un aprendizaje continuo y evolución. Aquella noche, mientras se acomodaba en la cama, pensó en el pasado.
De sus momentos de oscuridad había surgido la luz, y un sentido de paz la abrazó. Había alcanzado un nivel de integridad donde sus decisiones reflejaban su esencia más auténtica. Tenía el poder de moldear su destino y el de otros a través de acciones de amabilidad genuina. La siguiente noche, escribió en su diario de reflexiones una nueva meta: utilizar su voz y su historia para inspirar a más mujeres. Con el mismo fervor que había sentido en el escenario, se comprometió a seguir trabajando en proyectos que generaran un impacto real. La idea de un círculo de discusión ya no era un sueño, era una realidad en construcción. Así es como María se lo impuso a sí misma: abrazar cada desafío como una oportunidad de ejercer la amabilidad, tanto hacia sí misma como hacia aquellos que la rodeaban. Era un viaje personal que abrazaba la disciplina y el amor, y ahora entendía que su historia no era solo suya, era un legado que podría transformar vidas. El capítulo de su vida se cerró en ese instante de entendimiento y satisfacción. Había aprendido que la amabilidad es un acto poderoso que puede cambiar no solo la perspectiva de quienes lo reciben, sino también del que lo ofrece. Había consolidado su lugar, no solo en su entorno, sino como un ejemplo de resiliencia y fortaleza. María miró a través de la ventana una vez más. El sol brillaba, y ella sabía que su historia estaba lejos de terminar. Era solo el principio, un capítulo lleno de posibilidades. Mientras cerraba su diario, una certeza la envolvió. Era el momento de actuar, de compartir la luz que llevaba dentro. Necesitan suscribirse ahora y ser parte de esta comunidad que abraza la amabilidad. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que hará que más historias como esta lleguen a ustedes. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber de ustedes. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir, porque los verdaderos fans de historias de superación personal saben que el poder de la amabilidad puede cambiar el mundo.